¿Qué idioma se hablaba en Israel en el primer siglo? Inicia parte 2. Vamos a ver algo más profundo. Aquí no es para ir en contra de la historia, usted tiene la ventaja de corroborar esto. Analicemos más el texto arameo. Al lector que vea esto, no es para ir en contra de la historia sino que cada quien analice lo que se está exponiendo. Porque el texto arameo repite las frases que están en arameo, en su mismo texto. Hay evidencia de un texto hebreo, Mateo, estuvo circulando en el tercer siglo y de este, lo tradujeron al griego. También es claro, que el texto arameo fue después del texto griego. En ver esto, es cuestión de lógica. Se nos ha dicho que las frases como Talita Kumi, Eloi, Eloi, lama sabactani, Maranata están en arameo, y bien, no hay problema en esto, pero porque en el texto arameo están las mismas frases, aunque en las traducciones modernas, no respetando los textos arameos antiguos, ya los están quitando, pero claro, quitan uno, pero dejan los otros pasajes. Este texto arameo expuesto, se tradujeron todas las traducciones arameas que existen. Analizando esas traducciones hacemos estas observaciones y viendo que el único texto que cumple con este texto arameo, es la traducción en inglés del Dr. George M. Lamsa. Las otras traducciones cambian el texto, quitando Talita Kumi. O traducido es, pero en otros casos, dejan las palabras Eloi, Eloi, y Maranata. La verdad siempre prevalece. Marcos 5:41, Talita Kumi. Marcos 15:34, Eloi, Eloi, lama sabactani. Primera de Corintios 16:22, Maranata. Sé que esto puede causar controversia. Pero nos debemos de preguntar, ¿por qué? Un texto arameo traduce y repite la misma palabra aramea. Algo similar se expresa en este ejemplo. En México hay nopales, fruta con espinas. Es claro, que si quiero traducirlo al español y a los mexicanos, solo pondría en México hay nopales sin incluir el paréntesis, por lógica, por sentido común. El texto arameo solo debería tener escrito: Niña levántate, Dios, Dios porque me has desamparado, el Señor viene, porque estas palabras están en idioma arameo, en un texto arameo. Diatesarón de Tasiano, año 170 después de Cristo. Analizando este texto con la traducción, Pesita aramea en inglés del Dr. George M. Lamsa, coinciden con las frases, Talita Kumi traducido es, así también Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Qué significa? Sacando esta frase se comprueba que el texto arameo fue después del texto griego, porque así, está escrito el texto griego. Comprobando lo que se ha dicho, que este texto arameo es del siglo V o VI de nuestra era, respetando la palabra al idioma hebreo, donde se encuentra en todos los pasajes. Analizando en los 4 evangelios el lugar de la crucifixión del Señor, nos daremos cuenta que hay sentido como se escribió su significado y su raíz hebrea. Aquí entendemos que el Gólgota era un lugar conocido por los hebreos. Mateo, primero coloca Gólgota hebreo y su significado lugar de la calavera. Marcos, coloca Gólgota hebreo y significado lugar de la calavera. Lucas, solo coloca el significado, la calavera. Juan, escribió el texto en griego, coloca primero el significado la calavera y después su significado en hebreo. Se comprende que Mateo, Marcos, y Juan eran hebreos. Y Lucas gentil, donde no le interesó colocar la palabra hebrea. Veamos otro ejemplo. Todos sabemos que el Evangelio de Juan se escribió en griego, de esto no hay duda, y sobre este comprendemos unas palabras en la cual está escrito, son palabras hebreas, y si el mismo Juan siendo judío, explica su significado, es porque él conocía el idioma que se hablaba en ese tiempo. Veamos las palabras donde el apóstol Juan saca las palabras en hebreo. Betesda, Gabata, Gólgota. Así incluimos otras palabras que tienen su raíz en el hebreo como Mesías, Rabí, sinagoga. Era fácil cambiar su significado en arameo, o griego, y adulterar dichas palabras pero tienen su raíz hebrea. Dios es un Dios de orden. Pilatos nos dejó la referencia de los idiomas que se escuchaban en ese tiempo, dejando en la cruz, el escrito en hebreo, griego y latín, la infinidad de libros o textos encontrados en la cueva de Qumran. Mar Muerto, en el idioma hebreo. Incluimos los rollos del Mar Muerto 1967 siendo más del 60% en el idioma hebreo. Principalmente el libro de Isaías, completo en hebreo. Ahora bien, nos debemos de preguntar, ¿por qué después del exilio los libros del Antiguo Testamento, como el libro de Crónicas se escribió en idioma hebreo?
si para ese entonces se había perdido el dialecto hebreo. Según lo que comentan, en el caso de profeta Daniel sus escritos están en hebreo y arameo. Según los eruditos el libro de Daniel desde el capítulo 2 al capítulo 7 está escrito en arameo, exactamente describiendo la situación que se está viviendo, escrito está. Entonces le hablaron en lengua siríaca, aramea, al rey. Termina hasta el capítulo 7 en arameo. Aquí vienen las preguntas. Si el libro de Daniel se escribió del 2 al 7 en arameo, ¿por qué los demás capítulos se escribieron en hebreo, si ese idioma después del exilio ya se había perdido? Así también Esdras, Nehemías. Describen que están escritos en arameo y parte en hebreo, o el libro de Malaquías está completo en hebreo. Después del exilio. Ejemplos en la Biblia. Así vemos como la palabra siriaco, paso a la palabra aramea. Traducción Reina Valera años 60. Más evidencia. Monedas que circulaban hebreas. ¿Existieron monedas con descripción hebrea? Sí, y si existieron, quiere decir que el idioma hebreo se pronunciaba en el pueblo común. Entonces la ciencia de la arqueología, paleografía y epigrafía dicen todo lo contrario a lo nos enseñaron. Parte de las monedas encontradas, te dejo el enlace abajo en la descripción del video. Y sobre este tema, un erudito dijo en una conferencia sobre los rollos del Mar Muerto de Qumran: los escritos que encontraron, la mayoría están en el idioma hebreo, aunque nos dijeron que después del exilio, se había perdido el idioma y que el idioma que se hablaba en los tiempos de Jesús era el arameo. Arqueología. Una descripción en letras hebreas de una iglesia del primer siglo. En el poblado de Susia, Israel. También la encontraron una losa de mármol, con una inscripción en letras hebreas. Se refiere al endemoniado gadareno. Lucas 8:26. Conclusión lógica. ¿Por qué del exilio babilónico y después de la destrucción del templo año 70 de nuestra era, regresaron al pueblo Israel trayendo consigo su propio idioma hebreo, después de 2500 años, desde el exilio babilónico? Porque en el tiempo del Señor Jesús dicen que ya no se hablaba el idioma hebreo, pero después de 2500 años, hoy. Todo el pueblo de Israel habla hebreo. ¿Cómo es posible esto? ¿O por qué hasta la fecha se sigue hablando el hebreo? ¿Se perdió? Hacemos un resumen de los masoretas judíos que inventaron las vocales al hebreo, siglo 5 al 8 después de Cristo. Podemos creer que estas personas están preocupadas por inventar vocales a un alfabeto, idioma, que ya no se pronunciaba, algo más complicado en un sentido lógico, pero sí se preocuparon por inventar. Es claro que ese idioma está circulando sin ningún problema, después de un exilio, año 70 después de Cristo. Es como pensar, aquí en mi México, llegaran a decir en estos años, que se debe de incluir en el idioma náhuatl algunas vocales o algunas sílabas, para una mejor pronunciación de este idioma. ¿Tendría sentido? El idioma hebreo siempre ha permanecido. El problema, alguien quiere desaparecer del mapa al pueblo de Israel. Termina parte 2. Recuerda, reten lo bueno, desecha lo malo.